Muy bien, y estamos ya en línea con la doctora Analía de Lepiane para charlar un ratito sobre una problemática de salud bastante importante, como es el herpes zóster, una enfermedad que usted posiblemente conozca, pero que indudablemente causa muchos problemas, mucho dolor sobre todo, y la doctora Analía de Lepiane nos va a ilustrar un poquito sobre esta enfermedad. La doctora tiene una trayectoria importante, ha dado cursos y ha asistido a congresos en todo el país y el mundo, y bueno, y tiene pacientes aquí en toda la región. Por eso vamos a charlar con ella este tema. Doctora, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, Juan José, buenas noches a todos. Gracias, Juan José y Betiana, por la invitación, muchas gracias. Perfecto. Bueno, está planteado el tema, ¿no? El herpes zóster, la culebrilla. Explíquenos un poquito qué es esta dolencia, qué es esta enfermedad complicada. El herpes zóster es una enfermedad viral. La enfermedad en realidad está causada por el virus de la varicela, el virus que se llama varicela zóster. Todos nosotros, o muchos de nosotros, tuvimos varicela, sobre todo de niños. Una vez que nos curamos, el virus en realidad nunca se va del cuerpo, queda guardadito, silente, sin hacer problemas, hasta que nuestro sistema inmune, en un descuido, permite que el virus reaparezca y reaparece en forma de herpes zóster. ¿Y qué es este herpes zóster que todos conocemos como culebrilla? Es una enfermedad que aparece en la piel, siguiendo el trayecto de un nervio, por eso lo vemos comúnmente en el tórax, en el pecho, en la espalda o en la cara, siguiendo el trayecto de un nervio. Es, digamos, la segunda infección de este mismo virus. El virus es el mismo, pero genera otra enfermedad. ¿Y por qué aparece? Cuando el sistema inmune se descuida. Inicialmente por el envejecimiento. Y cuando hablamos de envejecimiento hablamos de mayores de 50 años, es decir, no necesitamos ser tan viejos, pero ya nuestro sistema inmune no funciona igual. Y fundamentalmente en pacientes que tienen otra condición. Diabéticos, pacientes con patologías reumáticas, artritis, pacientes con trastornos cardiovasculares, pacientes con infarto, pacientes con trasplante, con HIV, con cáncer. Es decir, esto prácticamente cualquiera puede tener un herpes zóster, y lo más grave de todo es que lo puede repetir. Y es una patología, como bien dijiste antes, muy dolorosa. El que lo tuvo lo sabe y duele mucho, pero las complicaciones son mucho más severas que la enfermedad en sí. El paciente que lo tuvo puede tener complicaciones. Doctora, usted dice puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero ¿dónde sería la parte más complicada? Lo complicado o no complicado a veces depende más que del lugar de la persona. Por ejemplo, acá estamos viendo una foto de un herpes zóster en el cuello. En el cuello, en la cara, la complicación más severa es la neurológica a nivel ocular. Existe el herpes zóster a nivel de los ojos que puede complicar muchísimo la visión. Y en cualquier lugar del cuerpo donde aparezca puede dejar como secuela lo que se llama una neuritis postherpética. Acá estamos viendo en la cara, en los ojos. Y si bien esto, el que no está acostumbrado a verlo, le parece tremendo, hay casos mucho peores, con lesión muy, muy importante, incluso comprometiendo la visión. Y si queda con dolor, se cura. Esto que ustedes ven, las ampollas desaparecen, pero el dolor que le queda al paciente es a veces mucho peor que el dolor que tuvo durante la erupción, porque es el dolor no de las ampollas, sino del nervio que está dañado. Esta afección, doctora, ¿avisa o se manifiesta repentinamente? Depende del caso. Hay pacientes que debutan directamente con la erupción y otros pacientes que están días, a veces más de una semana, con un dolor, a veces en la cintura o en la cara, un dolor raro que pincha, arde, duele, y a veces es difícil el diagnóstico. Si uno no lo tiene en mente, cuesta llegar al diagnóstico. Cosa que es importante porque mientras antes empecemos el tratamiento con antivirales, tenemos más chance de una curación rápida y sin secuelas. ¿Es a nivel solamente cutánea o también interna? Puede ser interna también. Si el paciente está muy comprometido, es decir, como decimos habitualmente, si te agarra mal parado, esto puede dar un cuadro febril con trastornos neurológicos y en casos muy, muy contados incluso llevar a la muerte. No es lo habitual, pero existe. Existe la posibilidad. Y hay que cuidar cómo lo tratamos, porque esto termina siempre en la curandera y no está mal. Yo no estoy en contra de que cura de palabras. Si al paciente le sirve, todo suma. Pero tengamos cuidado con la famosa tinta china, porque la tinta china lo único que hace es infectar las lesiones y ahí podemos tener complicaciones más graves. ¿Con qué se trata? ¿Con qué medicamentos se trataría esta enfermedad? Con antivirales.
Se trata con antivirales, drogas específicas para el virus herpes, que se toman en determinada dosis, que es una dosis alta, y varias veces al día durante una semana o 10 días. Esto, mientras más rápido pongamos el tratamiento, más chance de curarse rápido y bien, sin secuelas. ¿Es contagioso? No es contagioso, lo que es contagioso es la varicela. Inclusive muchos de nosotros podemos decir, yo no tuve varicela de chico, pero tuviste un hermano, un tío, un primo, fuiste a la escuela, sos docente y tuviste chicos. Entonces, no tuvimos la enfermedad en sí, además recordemos que existe la vacuna que nos ponemos de niños para la varicela, pero tuvimos contacto con el virus. Entonces, la gran mayoría de la población tiene el virus en el cuerpo. Es decir, tenemos que pensar que cualquiera de nosotros puede tener el herpes zóster. De hecho, en Estados Unidos, que hay estadísticas un poco más grandes que las que tenemos aquí, se sabe que 1 de cada 3 personas, 1 de cada 3, es decir, una locura, van a tener herpes zóster en algún momento de su vida. ¿La vacuna es efectiva, doctora? Sí. Ustedes habrán visto que empezó a aparecer un montón de publicidades y hablarse del herpes zóster, y esto tiene 2 causas. Una es esto, la llegada de la vacuna, que es una vacuna vieja, no es nueva, pero no la teníamos en Argentina, que cae en un momento justo, porque después de la pandemia de COVID estamos teniendo muchísimos casos de herpes zóster y de herpes zóster complicado, que antes no veíamos, sobre todo en gente joven. La vacuna es una vacuna recombinante. ¿Qué significa esto? Está hecha por ingeniería genética, no tiene virus vivos, es decir, no hay riesgo de que yo me vaya a enfermar por ponerme la vacuna. Y es una vacuna que sería fundamental que la tengamos todos los adultos mayores de 50 años, y las personas que mencioné antes, que tienen un sistema inmune más comprometido, deberían tenerla alrededor de los 18 años, es decir, desde los 18 años en adelante. ¿Tiene un plazo de duración la afección o puede variar? ¿La enfermedad o la sí, vacuna? La enfermedad. Lo normal, lo habitual, digamos, no sé si podemos hablar de lo normal cuando estamos hablando de una enfermedad, es que las lesiones en el lapso de una semana, 10 días, lleguen todas a la etapa de costra, es decir, que queden ya la costrita nada más en las ampollas y empiece a curarse. Siempre que la enfermedad se cure, es decir, que no tengamos la complicación que les mencioné antes, que sea el dolor de la neuritis posherpética, porque ahí no hay plazos. El paciente puede tener dolor el resto de su vida. ¿Qué le decimos a alguien que se empezó a manifestar con esta enfermedad? ¿Cuáles son los pasos a seguir, digamos? Bien. Primero y rápido, en carácter de urgencia, ir a su médico. Urgente a su médico. Insisto en esto, si después el paciente se siente cómodo yendo a un sanador, a una curandera, que lo curen de palabra, está perfecto mientras no le pongan nada en las lesiones. Tiene que concurrir a su médico rápidamente para poder ser tratado con los antivirales que corresponde. Y eso cada uno tiene que seguir la recomendación de su médico. Y como segunda medida, sería fundamental, como dije antes, que todos los adultos mayores de 50 años y los que necesitan antes recibamos la vacuna. Recordemos que esta enfermedad no genera anticuerpos efectivos, es decir, yo tuve varicela, tuve herpes zóster, lo puedo volver a tener. No es que ya lo tuve una vez, ya está. Aparte de la vacuna, ¿hay algún otro tipo de alguna manera de poder prevenirla? La manera de prevenir todas las infecciones es tratando de tener un sistema inmune lo más sano posible. Hay cosas que no podemos modificar, que es ser más grandes, más chicos, es decir, con la edad nuestro sistema inmune empieza ya a no funcionar tan bien como cuando teníamos 20 años, pero sí lo que podemos hacer es tener una alimentación saludable, mantener el peso, hacer controles periódicos de salud en general, tener una glicemia normal, un colesterol normal, es decir, todos los controles que le va a hacer el médico clínico a cada paciente, mientras nos mantengan más sanos, nos van a mantener más protegidos no solo del herpes zóster, sino de todas las enfermedades infecciosas. Perfecto, doctora. Queríamos sacarnos algunas dudas sobre esta enfermedad, que indudablemente aquel que no la ha padecido no sabe lo que es, y la que le padeció realmente sufre mucho. Exactamente. Queríamos de alguna manera tener esta posibilidad de charlar con alguien que realmente nos ilustre en esta materia. Muchísimas gracias por habernos atendido y esperamos que no sea la última charla que tengamos para tratar algún tema de esa importancia. Muchísimas gracias a ustedes y la verdad me parece fundamental que todo esto, digamos, sea
algo que ayude a prevenir. Y bueno, si uno puede aportar su granito de arena, bienvenido y gracias a ustedes. Gracias, doctora, muy amable y buenas noches. Buenas noches. Muy bien.